Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar esta estrella, que en realidad es una bolsita. Se abre aquí por la parte superior y podemos guardar en el interior lo que nos apetezca. Me parece que es una idea fantástica ahora en Navidad y con estos detalles que hemos puesto en el centro, como el nombre, el cascabel, enriquecemos mucho el trabajo. Otra idea que podemos hacer con este tipo de estrella es transformarla en calendario de Adviento. Podríamos hacer 24 estrellas, en cada centro poner un número y luego colgarlas en el árbol. Sería una decoración perfecta. Si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la estrella vamos a utilizar una tela. En esta ocasión voy a emplear esta que es con un estampado navideño, como veis, de perritos. Pero perfectamente podéis usar casi cualquier estampado que va a quedar bien bonito. También vamos a necesitar cuerda, cola de ratón, que la vamos a emplear para cerrar, el patrón, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web, y luego una tela lisa con la que vamos a hacer un cartelito en el centro en el que pondremos el nombre con la ayuda de un rotulador textil. Si lo tenemos todo preparado, comenzamos. Vamos a doblar la tela a la mitad, por supuesto teniendo en cuenta el sentido del estampado, y vamos a colocar el molde. El molde tenemos que colocar el lado más largo coincidiendo con el doblez y este lado recto corto justo con el borde de la tela. Aquí ya tenemos incluido el margen de costura que necesitamos. En el resto del contorno vamos a marcarlo y cortaremos dejando aproximadamente 1 centímetro de margen. Fijaros que en el molde tenemos estas marcas que las vamos a pasar también a la tela. Ahora sí, vamos a recortar dejando aproximadamente 1 centímetro. Para evitar que se mueva la tela cuando cortemos, colocamos unos alfileres y ahora ya sí cortamos. Quitamos los alfileres y ahora vamos a colocar derecho con derecho y cortamos la otra pieza con el mismo tamaño. Si vais a hacer más de una estrella, lo que os recomiendo es que las vayáis colocando intentando aprovechar el máximo de tela, haciendo, bueno, pues este tipo de movimiento, no alineándola aquí, que necesitaríamos más tela. Yo la alineo, por ejemplo, aquí y aprovecho un poquito más. Sujetamos. También lo que vamos a hacer es tomar el molde, colocarlo justo así en espejo para pasar el contorno en la otra mitad de la estrella. Lo alineamos bien y pintamos también. A continuación lo que hacemos es preparar un círculo de tela. En este caso tiene un diámetro de 11 centímetros y he cortado en zigzag todo el contorno. Sobre el centro del círculo he escrito en este caso mi nombre. Primero lo he hecho con un marcador de los que se borra con calor para ver el diseño que me gustaba y después lo he pasado con este rotulador que es especial para pintar en tela. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo aquí centrado en la estrella. Vamos a sujetar con unos alfileres y nos vamos a la máquina y damos un pespunte en todo el contorno. Una vez que hemos cosido el cartelito con el nombre, tomamos la cuerda. Yo la he doblado 5 veces y tiene un largo aproximado de 50 centímetros. Colocamos la cinta de esta manera, justo empezando por abajo, y vamos a ir dando puntadas para sujetar toda esta cuerda alrededor del cartelito. Así vamos a generar una especie de corona, porque luego también vamos a colocar algún detalle adicional. Vamos a ir dando así puntadas, sujetando. Mira, ya he colocado toda la cuerda alrededor y ahora lo que voy a coser son algunas cuentitas rojas, como si se tratara de una corona así de Navidad. Vamos a ir cosiéndolas salteadas y vais a ver qué efecto tan bonito hace.
Mirad qué bien queda este detalle de las cuentas rojas. Luego quiero añadir algo más, pero como va a abultar prefiero hacerlo al final. Ahora lo único que voy a hacer es cortar de esta manera todos los cabos, porque creo que también va a quedar gracioso con lo que le voy a poner aquí. Ahora tomo la otra pieza de la estrella, ponemos derecho con derecho, vamos a hacer coincidir muy bien los bordes y vamos a dar un pespunte en todo el contorno. Acordaros que aquí habíamos hecho unas marcas. Voy a por el molde y os lo enseño. Mirad, en el molde teníamos esta marca y esta. Justo ese sitio, ese pequeño espacio, lo vamos a dejar sin coser. Coseremos desde aquí hasta aquí y luego desde aquí todo el contorno de la estrella hasta el punto equivalente en el lado izquierdo. Pararemos de coser y luego el final. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos dejando aquí un pequeño espacio por donde luego meteremos el cordón para cerrar la bolsa. Así que voy a dar este pespunte y continuamos. Con el pespunte dado vamos a ajustar un poquito todo el margen de costura. Vamos a dar también una costura en forma de zigzag para que no se deshilache. Y muy importante, vamos a dar unos piquetes. Unos piquetes son unos cortes justo en esta zona, sin llegar a tocar la costura, para que luego cuando demos la vuelta al trabajo no tire la tela en ese punto. Veis que le estoy dejando algo menos de 1 centímetro de margen y estoy aprovechando para dar los piquetes. Cuando lo tenga me voy a la máquina y doy la costura en zigzag. Mirad, ya he dado la costura de zigzag, lo único que empieza aquí y termina aquí. En esta zona no hace falta darla porque tenemos que dejar este espacio sin coser para dar la vuelta al trabajo. Ahora lo que vamos a hacer antes de darle la vuelta es formar el dobladillo que va aquí para la abertura que hemos dejado. ¿Veis dónde está? Doblamos como 1 centímetro y volvemos a doblar 1 centímetro. Vamos a acomodar bien las piezas de tela y cuando lo tengamos nos vamos a la máquina y damos una costura bien pegadita al borde de la tela. Tenemos el pespunte dado en el contorno y ahora ya sí damos la vuelta a la bolsita con forma de estrella, que la verdad queda súper divertida. Me parece que además es ideal para adornar el árbol y guardar pequeños regalitos para los más pequeños de la casa o incluso para un calendario de Adviento. Puede ser una muy buena idea. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por aquí, que veis que queda bastante espacio para meter lo que necesitemos en el interior. Vamos a pasar la cola de ratón aprovechando los 2 espacios que hemos dejado aquí sin coser. Con la ayuda de un pasacintas o de un imperdible vamos a meter el cordón primero de derecha, damos todo el contorno y volvemos a salir por la derecha y luego hacemos lo mismo empezando por la abertura que tenemos en el lado izquierdo. Así metemos 2 veces el cordón para cerrar con facilidad. Tenemos ya un lado pasado. Vamos a ajustar el largo de la cuerda. Dejamos así aproximadamente para luego hacer un nudo. Y hacemos lo mismo ahora empezando por este otro lado. Ya tengo el cordón pasado y por último voy a añadir en esta parte de aquí estos 2 detalles. Por un lado, estas ramitas que son de una planta artificial, de las típicas que hay para Navidad. Vamos a sujetarlo dando unas puntadas y también este cascabel al que le he puesto un lazo con un estampado que veis que creo que queda bastante bonito. Vamos a dar unas puntadas y ya habremos terminado. Vamos ahora ya a coser y terminamos. Vamos a aprovechar un poco la forma de las ramitas para sujetar. También tenéis la opción de, si queréis ir más rápido o que quede súper seguro, de pegarlo con la pistola de silicona. Y una vez que hemos cosido estos detalles, que la verdad que creo quedan bien bonitos, hemos terminado nuestra bolsita, que como veis al cerrar
toma la forma de estrella. Con las asitas perfectamente la podemos colgar, como os decía, en el árbol, y aparte de tener un adorno bien bonito, pues tenemos estas bolsitas de regalo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos.